Ustedes me pueden ayudar, personas de distintas regiones geográficas, por tanto con distintas características territoriales locales, indígenas o, o ciudadanos que provienen de pueblos originarios. Bueno, habemos ciudadanos rurales y urbanos, todos ciudadanos al fin, pero hay características que nos hacen muy diversos y el Estado tiene la obligación de, así de diverso como somos, que podamos ejercer nuestros derechos, que podamos ser atendidos en nuestra salud, independiente de todo eso que citamos, que podamos ejercer el derecho a la educación, al empleo, a la vivienda digna, etcétera, etcétera, a la alimentación, ¿verdad? Entonces, ese es un rol, es una función del Estado. No es que el Estado hace si quiere o si no quiere, o no, esa es una función del Estado. Nosotros dijimos que esa función se le asignó al Estado a partir de la Revolución Francesa. Por eso nuestro Estado es hijo de la modernidad. Cuando eso se inaugura la modernidad, entonces, si bien muchos proveen bienestar, el Estado tiene un protagonismo, el Estado ejerce la rectoría, es el que dice qué está bien y qué está mal, porque es el Estado el que instaura las leyes. El Estado tiene tres poderes, entonces el Estado le va a decir a una mamá si está bien lo que hizo cuando le garroteó a su hijo o si está mal, porque el Estado tiene esa prerrogativa, es su papel, es su rol, ¿verdad? Y viceversa, le va a decir a un hijo que si está bien o si está mal cuando le garroteó a su mamá o a su papá. También hay violencia contra adultos mayores, en muchos casos. En fin, bueno, estamos recordando nomás todo lo que trabajamos. Todo esto que mencioné trabajamos en la primera clase, en la segunda clase y algunas cosas más. Ustedes me pueden ayudar a recordar. 8 ya estamos. De ahí van a ingresar un poco más y ya empezamos la clase de hoy. En la segunda clase, se ayuda a mí, pero España ya me curila poco es. Pues me pene mandua va ahí. Encima pe ya por el trabajo. Pene mandua por nada que supere. Ya es a mí. Dai porico o por abajo y bahía guapeni. Dai pori inclusive dai pori lo igual vea porque pepe igual estaba y pende en via pop. Están penembo todos los días. Entonces, pe ya ante o por tajina. Va España me curico coge. Pene mandua a mí. Chepe tu mo pepe. Anishene. Entre 8 mañana y media. Ni peteña na pele mandou aí, mas panha gurico corre martes pasado ñan de clase pe. O pe me muri y la pende teléfono wihina. Ani que na. Ya socializa a mí. Ñañe curipe otra clase pe enfoque de derecho. Va pa hice enfoque de derecho. Va pa hice ciclo de vida. Amba erepa protección social. Daja ei upea do huerecoino que de pupe planteamiento de seguridad alimentaria. Umia curiaña, umia fundamental es tan baña, pero umia tres ideas ari curi. O guapulaña ña cuepe semana pasada. Se pitimo mina ben, ande mando a mí ba y para ña cue umba e pa pepe mo be uji ari esta curi pepe participa. Esta se pitimo be otra clase pe. Alguna alguna cosa pene mando ane. Ya es a mí. Ayepa Isaac, Liz Margarita, Luz, Roberto, Ana, José Luis,
Tempe y me curió pues Buenas tardes, profesora. sale Que muy bien. Ahí yo una no, mujer tenía que ser la valiente que comienza. no, y justamente yo también esperaba que los compañeros también nos ayuden Después alguna se van a vez. animar, vas a ver que vos le vas a animar. Está muy bien eso. Ahorita no lo muñe por un ojo, pues Bueno, ya y esperar jamás que eso. los compañeros. Hay por y nada, hay por ahí o imponar. Ya minta la cuajo, pues ya ayuda pa. Ya conoces jamás. Adelante, Liz. Contar, ¿vos te acordás de qué tratamos la clase pasada? Liz, dame una mano. Sí, profe, hablábamos de muchísimas cosas de la seguridad, de, yo te había comentado de que nuestro trabajo se relaciona mucho de los cuidados de los niños y eso, y de cómo que en algunas instituciones no está funcionando bien porque nosotros hacíamos nuestro trabajo como Sí, corresponde, pero nosotros teníamos límites, ¿verdad? Y derivamos a las instituciones correspondientes sí, cualquier irregularidades que encontramos con nuestras familias beneficiarias del programa. cierto. Claro, eso, muy bien. Esa idea yo no mencioné recién, lo que acaba de decir Liz. Demasiado importante es para que los programas de protección social funcionen, que la municipalidad tenga un papel fuerte. Y en ese sentido, no es solamente el Estado central, ese es como el Estado I dentro del territorio, ¿verdad? El Estado Guazú, pero es el Estado que manda en ese lugar. Entonces, por ejemplo, que las CODENIS funcionen, se fortalezcan, sepan qué hacer en casos de violencia, cuando la persona que trabaja en Tecoponá deriva gente o sepa qué hacer. O sea, eso es demasiado importante. No basta con trabajar desde el Estado central. Además, esto que acaba de poner Lida, algo que a mí se me pasó, por ejemplo, que es fundamental. Es más, en la clase pasada yo no le puse peso y ustedes por la experiencia le pusieron peso. No puede existir protección social si también las autoridades locales también no se fortalecen, ¿verdad? Para ayudar. No, y si no, si las instituciones no funcionan y si no se hace un trabajo coordinado, es difícil. Sí. Nosotros hacemos nuestro trabajo, algunas veces incluso la gente cree que está todo a cargo de nosotros, ¿verdad? Como Mm. estamos en una donde nosotros recurrimos, llegamos casa por casa, damos capacitaciones a nuestra familia y creen cualquier cosa, cualquier inconveniente, cualquier irregularidades que hay, nos llaman los vecinos, porque nosotros así pues le guiamos a nuestros beneficiarios cuando le Sí. hacemos las capacitaciones, que deberíamos de ayudarnos entre todos, avisarnos entre todos y ayudarnos entre vecinos, pero varias veces muchas cosas se callan por el tema de tener miedo, la gente teme pues para hablar, Uh-huh. que le involucren en algo, pero eso también nosotros siempre decimos que si vos ves y sabes que está pasando esto y ustedes nos están comentando, no le estamos ayudando, le estamos también perjudicando a las criaturas, a la mujer o al hombre también, porque no solo las mujeres también algunas veces sufren de violencia, también hay hombres, esa es la realidad también que sufren Sí, de sí, violencia. Y claro, sí. sí. Nosotros así le decimos a nuestro beneficiario, ¿verdad? Que nos ayudemos Uh-huh. entre todos, pero nosotros tampoco podemos actuar en varias acciones. Hasta un cierto punto tenemos esa responsabilidad, pues siempre se derivan a instituciones correspondientes. Y Sí, esa parte, por ejemplo, se me quedó porque esa parte es lo que más yo como mamá, uno siente mucho cuando uno no puede solucionar esos problemas y te duele y te sentís impotente y algunas veces parece que tu trabajo no vale otra vez. No, tal vez porque soy mamá, una vez me llega mucho, ¿verdad? Pero esa es la uh-huh. realidad porque son cosas que pasan. Y Uh-huh. también muy en cuenta lo que dijo la compañera Carmen cuando eso es que todo depende de la educación, ¿verdad? Yo sé que todo Sí, depende de la educación, de las capacitaciones que nosotros damos, por ejemplo, es espectacular. Justamente la vez pasada tenemos pues el programa todo, ahora capacitaciones por vía WhatsApp. sí, Hay sí. un personaje del programa que es Ña Carmen, ¿verdad? Que nosotros nos envían del ministerio para después socializar con nuestra familia. Después, Ajá. nosotros le decimos a una parte venía el video de que se trataba, o sea, que la capacitación trataba que los hombres también tienen derecho, toda una familia, a ayudarse entre casa, ¿verdad? Y nosotros también Sí.
Paraguay el machismo existe, que los Sí. hombres no pueden barrer, no pueden lavar, o tal ya para se cuela las apichacueras. Y esa parte, por ejemplo, a mí también. Llama, puedo mantener un mía y que tus muchachas de fuera o para que la cultura popular acepte y modifique algunas pautas que hay que modificar. No todo lo que la cultura popular creó, vamos a decir, es sano, es democrático y es igualitario. Hay pautas que son opresoras porque son machistas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y hay pautas que son buenas, por ejemplo, las pautas de solidaridad, las folladas cuando hay enfermos, esas son pautas culturales que hay que potenciar, pero hay pautas que son opresoras o que son violentas que hay que desnaturalizar y modificar, así mismo. Sí, influye muchísimo el de trabajar, ¿cómo se dice?, de socializarse con el prójimo, con la familia, con la comunidad, con los vecinos del barrio, todas esas cosas, porque parece que se contagia cuando es algo bueno. Sí. Y la gente se despierta, como te expliqué, ña Carmen la vez pasada habló de ese tema de que los hombres también tienen derecho de ayudarle a la mujer en su casa, y uno de los beneficiarios luego salió a decir, viste que los hombres también, y que tú ayudar a la cuña me hacer es que tú tallas y poco tallas semena de así, viste cómo es. La gente ya empieza a captar de que sí pueden hacer, entonces ya parece copiar más, y güey, ¿entendés? Ya ven, ya los hombres ya cambian también los hombres la mentalidad de eso. En ese aspecto. Así mismo, tal cual. O vale más añe. O vale, no, digo lo vale más, pero ahí por ahí interés. Algunos para puto ser lispe, sí. Quiero dar un poquito mi opinión al respecto. Sí, claro que de sí. De acuerdo a mi experiencia con las mujeres. Muy bien. Yo creo que el chip debemos cambiar nosotras. El chip para el cambio está en nosotras. Porque nosotras las mamás lo decimos, ¿por qué voy a llorar? Vos no tenés que llorar, vos sos hombre. Anda, lavarle la camisa a tu hermano. Anda, barrebo, él no puede porque él es... El chip está en nosotras. Nosotras primero tenemos que cambiar el chip y ahí ya no vamos a tener el machismo. La machista creo que somos nosotras. Esa es mi opinión y mi percepción, ¿verdad? Y muy con bien. referente al tema del otro, de que nosotras cuando sabemos algo, una violación o algo, a veces es difícil involucrarse, profe. Yo tengo ahora un caso muy fuerte y no puedo yo irme al frente, entonces le mandé a otra compañera que estamos con la lucha de no con la violencia, cosas así. Porque, ¿qué pasa? Cuando ya va a poner pues ya te con la gente de trabajo, cierto. ¿Y qué hace si no es de turno, no es de tu línea política o no es esa persona de la línea política? Entonces no se le da ayuda en el campo y cuesta. Porque yo voy a mandar acá, pegando más voy a oír, pegando ya voy a oír la intendente de IA. Entonces es muy fuerte, profe. Entiendo, cuando no tenemos el apoyo. A veces la CODENI no puede hacer nada porque está manejado las municipalidades por los intendentes. Y yo estoy con una experiencia de ahora que estoy con esto, pero yo le mando al frente a otra. Entonces no soy yo la asesoro todo lo que puedo, pero no me voy yo al frente porque sé bien que sacar el te dejo hasta rayos, dice, porque va a pedir mi cabeza, ¿verdad? Entiendo, sí. Está bien. La estrategia depende vale paité porque por la estrategia mimica tú veis con tal de apoyar y contribuir para que la gente pueda ejercer su derecho de alguna manera. Y a veces esa es una estrategia de intervención. Identificar en la intervención social, luego no siempre nosotros vamos a poder, por ejemplo, incidir. Dentro de una familia, por ejemplo, cuesta mucho incidir. A veces hay que tener un aliado. Y ese aliado a veces está dentro de esa familia, a veces un vecino, a veces un líder. Para la intervención social es muy importante tener aliados y a veces se llega o se modifica la conducta que hace falta modificar o la pauta ciudadana que hace falta tener a través de ese aliado o esa aliada.
Entonces la intervención social, sobre todo la intervención que involucra violencia, necesidad de que la gente desarrolle capacidad para participar y ejercer su derecho, no basta nunca con nuestra intervención, necesitamos aliados. Este aliado no quiere decir favoritismo, no quiere decir, el aliado es finalmente un ciudadano que ejerce su derecho y ayuda para que otro ejerza, es en el mejor de los sentidos. Y ustedes saben como yo que la intervención en el campo de lo social no basta tener buena voluntad, ¿verdad? También hay que conocer y hay que aprender de la experiencia y de lo que dicen los libros. Entonces, a veces hay que ser medio estrategas, ¿verdad? Las estrategias que ayudan a que la gente ejerza su derecho son muchas. Así que yo entiendo en ese marco este planteamiento muy saludable, ¿verdad? Y muy de aprendizaje de campo. ¿Alguien más iba a decir algo? Más ojina porque peñé, ya llegó gusto vema. Yo se llega yo creo que llevo mucho en cuenta las instituciones jurisdiccionales correspondientes a cada caso, ¿verdad? Sí. Y yo hago mi trabajo y sinceramente no soy de tener miedo, sin que me saquen, pero yo estoy haciendo bien mi trabajo. Siempre uso ese método, es mi método de trabajo. Si yo estoy haciendo bien mi trabajo, nadie me puede reclamar nada. Sinceramente, es totalmente de acuerdo con la compañera Luz, porque pasan esas cosas que ella habló recién de ese tema de que algunas veces no queremos hacer porque tenemos miedo o porque van a pedir por nosotros que esto y aquello, ¿verdad? Pero yo soy de esa persona que si piden que me saquen, pero no me van a sacar por hacer mal mi trabajo, sino por hacer bien. Porque si nos enfrentamos también por temor a nuestro trabajo, yo sé que todos tenemos el derecho y la oportunidad de tener un trabajo, alguna vez se cuesta, ¿verdad? Y queremos alguna vez resguardar nuestro trabajo, pero yo digo nomás que si uno hace bien su trabajo, no importa lo demás. En especial en estos casos, y más aún cuando se tratan de personas muy vulnerables, y en especial cuando se trata de niños. Sí. Bueno, ahí cada quien va a tener seguramente su lección aprendida de eso, así que todo lo que se aprendió sirve si es que contribuye para dar continuidad al trabajo, para que todos ejerzamos nuestro derecho, sirve muchísimo, todo lo aprendido. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Voy a compartir una pantalla y vamos a nuestro tema de hoy. Hoy es la última clase. Ya voy a mí a la año de última clase, pero llamo fiesta IMA el año de clase. Ya está. Hoy mi pio la artista la pena butepe. Llamo fiesta. Porque no vamos a poder hacer alguien que sepa cantar o algo bailar o qué, porque si sabe bailar tenemos que mirar en la cámara, y si sabe una poesía, un caso una historia. Vamos en la última parte a hacer algo chiquito para cerrar nuestra tercera clase. Porque las clases presenciales eran con brindis y todo cada y ahora es así, entonces, cierto. Las clases presenciales dan gusto, terminan todo con... Bueno, en el programa que ustedes recibieron, ahí se ve se ve, ¿verdad? Sí, yo estoy doble, quiere decir que se ve. Digo yo. Se me escucha y se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Entonces, hoy nuestros temas son piso de protección social. Seguro que ustedes ya escucharon, algunos de ustedes saben, piso, ese es un tema. Nuestro tema 2, instrumentos de la política social que forman parte de la protección social. Y nuestro tema 3, cómo está la protección social en América Latina y en Paraguay.
esos 3 temas, grosso modo, esta vez son nuestros temas de hoy. Entonces, lo primero que yo quería hacer con ustedes ya hicimos, que fue recordar un poco de qué hablamos en la clase pasada. Hablamos ciclos de vida, enfoque de derechos y lo inseparable que es la protección social de la seguridad alimentaria. No existe la protección social sin seguridad alimentaria. Así de clave, de fuerte y de contundente es. Y no contribuye de alguna manera al programa de protección social para que la gente produzca alimentos, se alimente. Finalmente es para que se alimente. Y si para eso ayuda a que produzca, ayuda a que comercialice una parte y que otra parte sea para el autoconsumo, ayuda a que se asocie y tenga iniciativas asociativas, ayuda a que acceda a créditos, ayuda lo que contribuya para que la gente se alimente y sobre todo que ese alimento le ayude a tener salud, a estar fuerte para trabajar, que no sea alimento que le va a enfermar con el tiempo, que sea saludable. Entonces, ahí cuanto más hace eso, le está protegiendo. Por tanto, la idea de protección social involucra la seguridad alimentaria y no existe programa de protección social y también no va siendo sólida la propuesta de seguridad alimentaria. Entonces, clave, contundente y de mucho peso eso. Son las 3 ideas que trabajamos. Enfoque de derecho, dijimos que la diferencia que hay entre enfoque de derechos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que en enfoque también se focaliza. Por eso los programas focalizados se basan en enfoque de derechos. Porque se revisa cuáles son los derechos que son más difíciles que acceda la gente por restricción económica, por limitación económica, económico-social, por limitación territorial, por limitación en nivel de instrucción, por limitación en su historia participativa en la sociedad, etc. Y entonces se refuerzan a través de los programas de protección social algunos focos de acción que va a empoderar más esa parte. Por eso el enfoque de derechos, y esa es la diferencia con la Declaración Universal, porque la Declaración Universal es realmente para todo el universo, y en el enfoque uno va focalizando qué derechos, con qué población, con qué características, etc. Por eso los programas siempre hablan de enfoque de derechos. Y ciclo de vida, porque dijimos que la protección social, o sea, hace falta proteger según grupo de edad, también según condición socioeconómica, también según lugar territorial, según un montón de características. Pero entre esas características, a lo que se le dio mucho peso en los últimos años fue a los grupos de edades, porque hay problemas que se presentan más en población, en pobreza, en ciertas edades, por ejemplo, y hay problemas que son irreversibles. Por ejemplo, la malnutrición en la primera infancia. Ni aunque más haya programa de protección social en el futuro que refuerce, eso si en la edad no recibió, cuesta mucho que los suplementos alimentarios después reemplacen, ¿verdad? Entonces, vacunas y atenciones a la salud que en la edad tienen que ser atendidos. Por eso se usa ciclo de vida y hay problemas más recurrentes en grupos de edades. Hay problemas que son más recurrentes en la infancia, más recurrentes o se presentan más en la adolescencia, en la adultez o en la vejez, ¿verdad? O adultos mayores, como se le dice. Entonces, por eso ciclo de vida es muy importante. Pero todas estas categorías son categorías. La categoría quiere decir conceptos o definiciones claves, súper claves, que sin eso no puede haber un programa de protección social. Sin embargo, lo que nosotros vimos a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, que todas estas categorías son categorías en construcción. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la categoría pobreza? Que ya cambió 4 veces. Más y que nosotros nomás agrupamos 4 grandes veces que fue cambiando qué se va a entender por pobreza en la historia de las políticas sociales. Bueno, así también ciclo de vida. Hoy se ve que los problemas más recurrentes son tales, tales y tales en la infancia. Según cómo vaya el proceso económico, alimentario, social, educativo, puede ser que de aquí a 10 años los problemas sean otros, porque van apareciendo otro tipo de enfermedades. Por eso son categorías en construcción, rangos en construcción. Por ejemplo, hace 10 años, bueno, hace 10 ya sí, hace 25 años, para asegurar. La primera infancia no tenía tanto peso, se hablaba de la infancia. Entonces, en la infancia entraban todos los niños y niñas.
Y hoy se separa. Hay un Plan Nacional de la Primera Infancia que es del 2011 en Paraguay. Hay programas de la primera infancia en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en todos los temas claves, digamos, de las políticas sociales. Ahí, porque se vio, y esa es una construcción, si es del 2011, digamos que una construcción de una década, ¿verdad? Hace 2 décadas y media, eso no. Entonces, todo esto que hoy estamos estudiando está en construcción. Por eso que si uno trabaja mucho tiempo en estas cosas, después tenemos que volver a actualizar nuestros conocimientos porque también se va moviendo. Se van moviendo indicadores que entran dentro de pobreza, de desigualdad, vulnerabilidad. Nosotros vimos riesgos, porque trabajamos el modelo social de riesgo en la primera clase. Y bueno, también el ciclo de vida. Hoy está estructurado un ciclo de vida que de aquí a 10 años puede ser otro, ¿verdad? Porque van a aparecer otros problemas en los adultos mayores, etc. Enfoque de derecho es la misma cosa, los mismos focos que hoy hay que reforzar, a lo mejor en el futuro se modifican y son otros los focos de derecho, aunque siempre se use enfoque de derecho. Lo que quiero decir es lo que está adentro también puede sufrir actualización, modificación, ajuste, porque son categorías en construcción. Bueno. Me gustaría así que primero conversar con ustedes. ¿Qué de lo que ustedes ya escucharon, ya se acuerdan, saben, y si no saben lo que les parece? Todo entra, todo vale. ¿Cuál es la idea de piso de protección social? Va, epa, y se viene acá, me ñajen piso de protección social. Va, epa, y menes hice. Hoy menos pehenduma, va, epa, penemandua, pehendua, pues. Bueno, vamos a peruta ya entonces. Piso. Ustedes saben que en los distritos donde ustedes trabajan, no sé ahora, pero en muchos lugares, en muchos lugares cuando hay un club para baile o qué sé yo, es una pista, ¿verdad? Y la pista generalmente, no siempre, hay pista de pasto también, pero es un piso que no tiene pared, no tiene techo, no tiene estructura, vamos a decir. Es como lo básico. Que tu mamá yo lo que es Ari, o si no le llamo otras cosas y Ari, de jugar, no sé, hay deportes y juegos y qué sé yo, peñas y festivales y otras modalidades de cosas que se pueden hacer. Pero el piso, como su nombre lo dice, es lo más básico. O sea, puede haber yo que no diga tu mamá y más pepe de lo que salvo que yo lo que se la amabu, pero entonces el piso es, la idea de piso es la idea de lo más básico, lo más elemental. La idea de piso significa que algo se quiere construir ahí, algo se quiere construir. En primer lugar, si hay piso, es porque hay una construcción, hay la necesidad de construir algo. Así sea construir la vida deportiva de un barrio. Los clubes que solamente tienen piso, no tienen techo, no tienen pared, no tienen, hay pistas que son así, ¿verdad? Lecherado o estos baldosones, qué sé yo, pero entonces, pero se quiere construir algo encima, se quiere construir afecto, deporte, relacionamiento, confraternidad, lugar de esparcimiento, lugar de encuentro de la comunidad. Hay una idea de que sobre ese piso algo se quiere construir. Bueno, el piso de protección social es así mismo, es lo más básico, lo más elemental, pero hay una idea de que sobre ese hay que construir y que no se tiene que quedar como piso, sino que sobre el piso en el futuro se puede levantar la estructura, pared, techo, inclusive puede ser un edificio de muchos pisos, valga la redundancia. Entonces, la idea de piso de protección social, eso quiere decir, ya abrió otra vez. Eso quiere decir piso. Cancelar. Acá está. Bueno, entonces, la idea de piso de protección social
fue como demasiado impulsado también por Naciones Unidas. Fíjense que este curso está auspiciado por la FAO y apoyado por la FAO, y otro de los organismos de las Naciones Unidas que impulsó muy fuertemente fue la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que lo que planteaba es que para los cambios que hay en el mundo laboral hay que establecer piso de protección, atendiendo las características en el mundo laboral, y sobre todo hace un planteamiento muy clave la OIT, que seguro que ustedes ya escucharon, que es el planteamiento del empleo decente o del trabajo decente. Entonces, hace como una década se comenzó a plantear fuertemente, en realidad mucho antes, pero tomó más cuerpo hace una década la idea de piso de protección social, tomando las experiencias de América Latina, y los jefes de Estado se comprometieron a intentar construir pisos sólidos para la protección social. En esa época era en el marco del desarrollo del milenio. Entonces, ¿por qué se plantea la idea de piso? Porque hacen falta varias políticas que garanticen que las personas, en primer lugar, aseguren el ingreso. Recordemos que hace 10 años, hace 20, hace 30, el modelo de mercado y el modelo de Estado no es un modelo que garantiza que toda la gente tenga ingreso. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama este? Nosotros hablamos en la primera clase que hasta ahora la historia de nuestra sociedad conoció 3 tipos de estados. Bueno, dijimos que hasta ahora la historia de nuestra sociedad conoció 3 tipos de estados. Un primer estado, que fue el estado que más o menos rigió desde la Revolución Francesa. Ahí ustedes me van a decir de la Revolución Francesa. Yo no estoy pudiendo ver. Bueno, después ahí van a buscar ustedes en internet y me van a contar desde cuándo es la Revolución Francesa. Algunos ya saben seguro, ¿verdad? Desde la Revolución Francesa hasta la crisis de 1929, que fue la crisis del petróleo en Estados Unidos, que acabó teniendo impacto en el mundo entero, impacto en pobreza, en miseria. Bueno, durante todo ese tiempo, la Revolución Francesa hasta 1929, en el mundo entero, en el mundo, no estamos hablando todavía de Paraguay, el Estado que existió se llamó Estado liberal. Liberal no quiere decir del partido. Liberal quiere decir el modelo ideológico del liberalismo. El modelo ideológico del liberalismo, que no hace falta tener cercanía partidaria para tener esa idea. Hay mucha gente de distintos colores que tienen esa idea. Es que el mercado tiene que tener libertad. Esa es la idea ideológica liberal. El mercado tiene que tener libertad para actuar en una sociedad, y su libertad va a ayudar a que se pongan orden y se arreglen las cosas en una sociedad. Esa es la idea del liberalismo. Que el mercado puede regular una sociedad. Que no hace falta que el Estado regule, que el mercado puede hacer, ¿verdad? Esa es la idea. Nosotros dijimos en la primera clase que 3 grupos de actores proveen bienestar. Ayudan a que todos estemos bien. Uno es el Estado, otro es el mercado y otro es la familia, la comunidad. 3 grupos de... Hoy en día cualquiera de ustedes se enferma, tiene accidente, tiene que operarse, y los 3 seguro que se van a meter. El mercado, si hay alguna empresa en la comunidad que suele ayudar, van a ir y decir, ¿será que puede ayudar porque fulano se va a operar y tiene esto, ¿verdad? O por otra vía, o una fundación privada, que puede ser el mercado, alguna empresa, o sea, hay variedad. El mercado entra todas las iniciativas privadas. El Estado ya sabemos, ¿verdad? Y la familia y la comunidad. Estos 3 vienen para que estemos bien. Cuando el Estado no nos puede responder o no alcanza atender problemas de salud, de educación, de alguno de estos 3 viene la respuesta. Por eso son los 3 grandes proveedores. En el liberalismo, el mercado se creía que era el que tenía que proveer el bienestar y que tenía la capacidad y que podía hacerlo en el liberalismo. Revolución Francesa hasta 1929. La depresión de los años 30 hace entrar en crisis eso, porque demasiado, estoy hablando, esta historia está muy contada desde Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Los problemas, la pobreza, la miseria que hubo en Europa y en Estados Unidos, gente que moría, o sea, fue así. Los libros hablan de cosas catastróficas, terribles.
Y el Estado no conseguía atender todo eso, y el mercado tampoco conseguía atender todo. Entonces entra en crisis la idea del Estado liberal. Se cree que tiene que haber un Estado que sea un Estado social, que el Estado tiene que mandar más que el mercado para que se puedan atender los problemas sociales. Ahí viene la Guerra Mundial, sobre todo hubo Primera Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue entre 1937 y 1945. Y todo ese tiempo, de años 30 hasta 1945, estaba en transición. ¿Qué tipo de Estado es lo que hace falta para que atienda los problemas de una sociedad que tiene pobreza, que tiene desigualdad, que tiene hambre, que tiene miseria, que tiene desempleo, problemas de educación, de salud, etcétera? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se queda la idea de que es el Estado el que tiene que hacerse cargo de los problemas sociales. También el mercado, pero más el Estado. El Estado inclusive le tiene que mandar al mercado, decirle dónde se hace, qué va a hacer. Que tiene que ser el Estado el que dirija la sociedad para que los problemas sociales puedan ser atendidos. Entonces, ahí existió el Estado social o el llamado Estado de bienestar. Ese es el segundo tipo de Estado que conoció nuestra sociedad. 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo estoy hablando. En Paraguay, en la primera clase ya vimos qué estaba pasando en ese momento. Hasta la década del 90, prácticamente la década del 90, el Estado. No sé, claro que en los 70, 80, 90 ya no hay más tanto estado de bienestar, pero mal y pronto, para no despegarnos tanto. En 1989 ocurre algo que se llamó Consenso de Washington. Hoy me Penduma. Hoy mero, o sea, ahí en Pendui, les pido que pongan en internet, después, en ratos libres, los 10 postulados del Consenso de Washington para entender de qué trata el Consenso de Washington. En 1989 se reúne Margaret Thatcher con Ronald Reagan y dice, vamos a pensar un poco qué le podemos sugerir a América Latina para que ellos tengan más claro cómo distribuir sus presupuestos y cómo dirigir sus políticas públicas, y se construye algo que se llamó Consenso de Washington, porque fue en Washington y se construyó ahí este consenso y tiene 10 recomendaciones para los estados. Y eso comienza a regir para América Latina desde los 90. En el 89 ellos hacen eso desde los 90. Se cree que a partir de ahí hay un tercer tipo de Estado en nuestra sociedad, en general, sociedad internacional, sin entrar a ver en cada país, ¿verdad? El tercer tipo de Estado, el primero era Estado liberal, el segundo era el Estado social o Estado de bienestar, y el tercer tipo de Estado que conoció nuestra sociedad, dijimos en la primera clase, fue el Estado neoclásico o neoliberal, de las dos maneras se le llama, que es el que rige desde los 90 hasta ahora. Entonces, esos son los tres tipos de Estado. Dentro de este tercer tipo de Estado, otra vez el mercado vuelve a mandar mucho, porque siempre están los tres. En una sociedad, cuando hay problemas sociales, atienden los tres. Atiende el Estado, atiende el mercado y atiende la familia, la comunidad, ¿verdad? Entonces, en este tercer tipo de Estado, el mercado vuelve a tener mucha importancia. ¿Dónde se nota eso? En los 10 postulados del Consenso de Washington. Entonces, que nosotros ya vimos en la primera clase, y está en el PowerPoint de la primera clase. Entonces, que también pueden mirar en internet, en cualquier página de los 10 postulados del Consenso de Washington. Entonces, aquí se le da otra vez importancia al mercado, y el Estado no es que deja de actuar, pero es un Estado que está como compitiéndose con el mercado para atender los problemas sociales, todos los efectos de la cuestión social. Entonces, dentro de ese contexto es que los organismos de cooperación internacional y todos los que buscan ven cómo hacer para que se le proteja. Protegerle a la gente en una época y en un mundo donde manda más el mercado que el Estado no es tan fácil. Por eso todas estas construcciones de protección social son muy importantes, porque son construcciones en un contexto donde no es el Estado el que más manda en el mundo entero, ¿verdad? Sino, según los libros, según los estudiosos, según los investigadores, no es una cosa que yo diga, es el mercado, hay una supremacía del mercado. ¿Cómo se sabe que hay supremacía del mercado? Y bueno, una de las señales, según todos los autores, sobre todo los autores que estudian la protección social en América Latina,
Por ejemplo, una autora que se llama Simone Cecchini. Simone Cecchini, hay un texto de ella en la bibliografía y voy a poner ahí en el Classroom. Otra autora costarricense que se llama Juliana Martínez Franzoni, que estudia la protección social en América Latina. Después hay un autor uruguayo, Fernando Filgueiras, que estudia, es decir, que trabaja pisos, segmentación de la protección social en América Latina. Un cuarto autor, Rodrigo Cantú, que estudia la protección social en América Latina. Bueno, puedo seguir citando, pero nuestra idea no es recorrer autores que estudian. Todos ellos dicen que, digamos, ampliar, mejorar la protección social es como la tarea más importante en este contexto y en este momento donde hay una supremacía del mercado. Entonces les dije, una de las señales de que hay supremacía del mercado fue la construcción del consenso de Washington, porque el consenso de Washington pasó a ser la guía para los estados de América Latina. Esa guía, por ejemplo, plantea reformas presupuestarias, reformas tributarias. En todos los países se hacen reformas, la nuestra no es la que más nos conviene a los pobres y a la clase media, ¿verdad? Porque es un modelo tributario que le perdona muchas cosas a los más ricos, ¿verdad? Sin embargo, se hizo reforma, pero no es la que más nos conviene, ¿verdad? Pero plantea qué tipo de reformas tendría que haber, plantea libertad de cambio, o sea, plantea un montón de medidas que le da y plantea focalizar los programas sociales y sobre todo focalizar vinculado a salud y educación, ¿verdad? El otro elemento que ayuda a ver que hay una supremacía del mercado desde los 90 para acá es que en 1989 ocurrieron dos cosas importantes. Una es en Paraguay, que cayó la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Que fue muy importante, comienza la transición democrática, y en el mundo entero, en el 89, cayó el muro de Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, que hace rato dijimos, 1945 hasta 1989, el mundo se dividía en dos. El bloque socialista, comandado por hoy Rusia, antes la ex-URSS, y el bloque capitalista, comandado por Estados Unidos. Eso dejó de dividirse en dos al mundo y dejó de haber bloques que se disputan. Desde la década del 90 se produce el triunfo total y absoluto del capitalismo. Entonces los modelos que rigen son modelos que ya le ofrecen más libertad al mercado. No hay un Estado con supremacía, ¿verdad? Cosa que sí existía porque cuando habían dos bloques se disputaban todos esos dos bloques. Entre ellos también se disputaban sus modelos de políticas sociales, sus modelos de Estado y sus modelos para atender lo social. Bueno, entonces, en este contexto se produce esto. Por eso, ¿por qué yo les hago toda esta historia? Porque la idea de piso es muy importante por el contexto. No es un contexto donde sea fácil construir el piso, ni preparar los cimientos para el piso. No es porque hay una supremacía del mercado. Sin embargo, se apuesta y se construye pisos de protección social. Por eso es muy importante todos los esfuerzos que hacen todos los organismos supranacionales, como por ejemplo Naciones Unidas. ¿Por qué es supranacional? Porque en realidad tiene contribuciones e incidencias sobre todos los estados. Supraestatal lo que sería, ¿verdad? Supraestatal. Está por encima de los estados, es más, trabaja con todos los estados de América Latina, no es que trabaja solo con el estado de un país. Entonces, en ese contexto se plantea la necesidad de pisos de protección social, que sobre todo ese piso de protección social ayude a que la gente tenga ingreso. ¿Por qué es tan importante el ingreso? Porque una de las crisis más grandes es la crisis que tiene que ver con el trabajo, con el empleo. No es que hoy en día, por ejemplo, no es que toda la gente tiene manera de conseguir plata. Muchos hasta trabajan, a veces a cambio de otras cosas, ¿verdad? Porque no es precisamente... no, es el ingreso, digamos. Y algunos trabajan mucho por ingresos muy bajos también. Hay trabajo, ustedes sí que han de conocer, y sobre todo en el interior, en todos los lugares, los nuevos modelos de trabajo no generan mucho ingreso, ¿verdad?
¿Cuáles serían los nuevos modelos de trabajo? Acá en la parte urbana, un ejemplo de nuevo modelo de trabajo es todo lo que tiene que ver con delivery. Delivery de comida, de remedio, ¿verdad? Y eso no es que el que trae con delivery tiene un sueldo, si se accidenta o le chocan su bicicleta o su moto, él va a tener seguro por accidente laboral. No es así, son modelos muy desprotegidos, que genera ingreso, pero no es mucho ingreso, ¿verdad? El otro empleo que está muy de moda es todo lo que tiene que ver con Uber. Los libros inclusive le llaman la uberización. Y tampoco no es un modelo de trabajo que, en primer lugar, que genere mucha plata. Le genera un poquitito, pero buena parte de eso gasta en combustible, en mantener el auto, ¿verdad? Pero tampoco le protege, digamos. Si algo le pasa en el camino, él tiene que ver cómo hacer. Seguramente que el local público de salud le va a tener que atender, la apoyada de los vecinos, va a tener que comprar el medicamento que falta, y así se repara si él tiene algún accidente en la hora que está trabajando dentro del auto o lo que fuera. Entonces, digamos, por eso es muy importante el haber planteado pisos, porque ya estaba la idea de que los nuevos modelos de trabajo que iban a comenzar a aparecer en realidad eran modelos muy desprotegidos y que no generan ingresos. Y una de las cosas que se plantea en el piso de protección social es la necesidad de generar ingresos. Por eso acá dice, ingresos y acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables, protegiendo, empoderando a las personas a lo largo del ciclo de vida. ¿Qué incluye piso de protección social? Incluye garantías, seguridad básica de los ingresos mediante pensiones, por ejemplo, para adultos mayores o, por ejemplo, para personas con discapacidad, o prestación por hijos, ¿verdad? Apoyo a los ingresos y garantías. Bueno, todo lo que tiene que ver con apoyo, por ejemplo, al empleado, de acuerdo a cuántos hijos tiene, todo eso podría entrar, porque tampoco no hay un solo modelo de piso. Cada país en América Latina fue creando su piso de protección social. Su piso es su básico, lo más elemental. Y ahí hay variaciones. Hay países que tuvieron desarrollo industrial, nacional, grande en el siglo pasado, y estamos los países como por ejemplo Paraguay, que no tuvimos gran desarrollo industrial. Tenemos industrias, hoy tenemos muchas industrias, pero no son nacionales. Buena parte de ellos son industrias de capital extranjero, que a su vez también la riqueza que genera a veces es flotante en el extranjero, no es que precisamente implique riqueza nacional reinvertida siempre en el ámbito nacional, etcétera. Entonces, las industrias nacionales así potentes como las que tuvieron Argentina, Brasil, en la mitad del siglo pasado, industria automovilística, industria en muchos rubros, ¿verdad? ¿Para qué voy a empezar a citar? O Chile, qué sé yo. Nosotros no tuvimos. Nosotros en esa época, Paraguay siguió produciendo materia prima, ¿verdad? Sobre todo la agrícola, y exportando carne, que siempre fueron como los dos rubros más importantes que Paraguay vendió en el mercado internacional. Entonces, esto de piso tiene que ver también con los modelos de producción en cada país. Por eso es muy importante el Tecopona acá, porque Tecopona fue pensado inicialmente para la pobreza rural y después se construyó para la pobreza urbana. Porque Paraguay durante mucho tiempo, hasta hace casi 2 décadas, más de la mitad de la población era población rural, no era urbana. Hoy hay más gente, habemos más en la parte urbana. Sin embargo, en el cinturón grande de Asunción, como se le llama, el estilo de vida y el pensamiento de la gente es muy rural, ¿verdad? Por más de que estén a veces muy encimados, es gente que vino del ámbito rural, entonces es gente que emigró pensando que había más vida, que se puede trabajar acá. Entonces, la historia de cada país también hace que el piso de protección social sea distinto y los modelos productivos de cada país. En todos los casos, el piso de protección social supone acceso universal, accesibilidad a los servicios de salud, agua, saneamiento, educación, seguridad alimentaria, vivienda y otras esferas según la prioridad en cada país. Bueno, ahí hay un poco, no voy a entrar en detalles en la historia de cómo es que se fue avanzando en la idea de piso de protección social. Vamos a rescatar las ideas más importantes nomás.
Pero lo que recién dijimos muy clave, en plural podemos hablar de pisos. El piso de protección social en Paraguay a lo mejor no es idéntico que el piso de protección social en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, en Costa Rica, porque cada país tiene su historia y de acuerdo a su historia construye el modelo de protección social. Por más de que hayan instrumentos, vamos a ver enseguida que se parecen y están presentes en todos, pero hay distintas características. El piso de protección social entonces no puede considerarse una panacea, un modelo, a eso queremos llegar, porque al revés, el piso es el punto de partida, es lo más elemental, es lo más básico para sobre eso construir más respuestas de protección social, más complejas, más abarcativas, etcétera. El piso facilita una concepción global de protección social. En nuestro país, la protección social, se usa protección social fundamentalmente para Tecoporá, abrazo, la pensión del adulto mayor. En este momento también algunos usan para Ñoputubó, Ñangarecó, y Tenonderá sería, corríjanme ustedes, corríjanme si hay más y me estoy olvidando de alguno, por favor les pido. ¿Se ayuda a mí? ¿Me están escuchando, verdad? $15. Me están escuchando todavía los 15. Bueno, en nuestro país se usa mucho para llamarle protección social a eso. Por ejemplo, a IPS la gente no le llama fácilmente. Puede ser que a algunos no se le llama protección social. ¿Cómo se le llama a IPS? Seguridad social. En nuestro país hay como una separación en la mirada de la gente de la protección social y la seguridad social en nuestro país. Si uno le pregunta a un europeo, cualquiera, un español, que ahora hay muchos por acá, o a un francés, a un belga, cualquiera de Europa, en tu país, ¿qué entra dentro de la protección social? Y ellos te van a decir que la seguridad social entra dentro de la protección social, en Europa, ¿verdad? Si uno le pregunta, inclusive en América Latina también, a un brasilero, y ellos te van a decir protección social, seguridad social, te van a decir, porque usan medio como sinónimo, protección social y seguridad social. Y entonces ahí van a decir que hay programas contributivos y no contributivos. Y el contributivo es la seguridad social, que efectivamente es así. Todos los que tenemos IPS sabemos que IPS aportamos los trabajadores, aporta nuestro patrón y aporta el Estado. De 3 lados se aporta, ¿verdad? Para que nos atiendan, en el caso de alguna gente que aporta jubilación, jubilemos, etcétera. Pero nuestro país no está adentro del esquema, no se le pone tan fuerte y en el discurso, en el conocimiento de la gente, no está tan fuertemente la seguridad social como parte de la protección social. Sin embargo, en otros países, ellos dijeron, nosotros comenzamos con un piso de protección social y después ampliamos nuevos esquemas de seguridad social, nuevos esquemas de asistencia, ¿verdad? Y después cuando tienen asistencia, ellos plantean asistencia general, el que es para todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay salud pública, gratuita y con acceso a medicamentos universal, ese es para todo el mundo. Pero después servicios especializados. ¿Qué sería servicio especializado? Y por ejemplo, las CODENIS en cada localidad, que otra vez va a tener particularidad, ¿de acuerdo? Sería algo como porque está especializado para la niñez, porque está especializado para la violencia, especializado. Hay otra. Entonces, en otros países es más abarcativa la protección social y el piso es realmente lo básico y después se van sumando y se arman varios modelos y niveles de protección social en otros países. En nuestro país, la protección social comenzó a usarse fuertemente recién desde inicios de los 2000. Yo diría, por lo menos por la investigación que yo hice, en los documentos oficiales, eso quiere decir documentos del Estado, la protección social aparece así literalmente en un documento que fue de la época de Nicanor Duarte Frutos, que se llamó Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, año 2004. Allí se usa la palabra protección social y se dice que se va a entender por protección social los programas de transferencia monetaria.
que van a tener varios ejes de intervención, que uno de ellos va a ser asistencial, que otro de ellos va a ser promocional, ¿verdad? Y que otro de ellos va a ser la inclusión productiva. Ustedes me pueden contar mejor porque saben mejor que yo el diseño del programa, pero no se le mete a la seguridad social. Y en adelante, cada vez que se habla de protección social, se sigue hablando de los programas que transfieren ingresos, pero queda separada la idea de eso en nuestro país. Por eso digo que en cada país el enfoque de la protección social no es idéntico, porque también la protección social es una categoría en construcción, y esa construcción tiene que ver con la historia de la gestión estatal, de las políticas sociales, pero también con la historia económica del país. Y eso que yo les dije, que nuestro país no tuvo fuerte desarrollo industrial, no es poca cosa. Los países que más desarrollaron programas de protección social son países que tuvieron fuertes y grandes industrias nacionales en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con la historia. En el futuro, yo estoy segura que se va a hablar de un modelo de protección social donde haya varios modelos y niveles en Paraguay, y ahí seguro que se le va a meter también a la seguridad social y al seguro social, que son distintos otra vez. La seguridad social, en nuestro país por lo menos, tiene más o menos abarca tres grandes cuestiones, ¿verdad? Para la gente que aporta para la atención a su salud, abarca que se le atienda la salud en IPS. Para que la gente que aporta la parte previdencial, o previsional, perdón, se llama Instituto de Previsión Social, quiere decir que aporta para jubilar si se va a jubilar. Y también abarca la asistencia, más o menos tres grandes cosas abarca IPS. La asistencia quiere decir que te dan medicamento en IPS, te asisten con eso, o si estás muy enfermo y pedís una ambulancia, te buscan con la ambulancia, o tienen este servicio que se llama Medicasa, si uno, bueno, en fin, todo eso entra dentro del... Está en negro. Porque yo achiqué para hablar, para mirarle a ustedes, pero no, perdón. Ahí. Ahora se ve... ahora se ve. Avísenme un poco si se ve, por favor. Me voy a ir al... Sí se ve, profesora. Bueno, pues gracias. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que el piso es distinto en cada país. Para eso no fuimos tan lejos. Y también la construcción, porque lo que uno cuando le pregunta a las colegas, a las compañeras que están en el gabinete social, y bueno, ¿y cuál es el planteamiento que ustedes tienen? Entre los materiales también van a tener el planteamiento del sistema de protección social, vamos. Y ellos también dicen que está en construcción, porque la protección social también está en construcción en cada país, de acuerdo a las características del país, ¿verdad? Económicas, sociales, pero también a las características técnicas. Cada país tiene instituciones ya desarrolladas, una institucionalidad, que eso es muy importante para la protección social, que haya institucionalidad. Por ejemplo, que exista el Ministerio de Desarrollo Social es muy importante, que exista el Ministerio de la Niñez es muy importante, que exista el Ministerio de la Mujer es muy importante, que exista el Ministerio del Ambiente, que exista el Ministerio de Agricultura y Ganadería, todos esos son importantes, porque la protección social abarca a todos, ¿verdad? Que exista el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Trabajo, porque la protección social es mucho más que lo que hasta hoy nosotros conseguimos mirar, solo que en el futuro va a haber piso, que es de donde empieza, y después van a haber distintos tipos y niveles de protección para distintos grupos poblacionales. Por lo menos la teoría dice que así se construye y así tendría que ser, y creemos que en el futuro va a ser así también en nuestro país. Yo estoy haciendo en este momento una consultoría, una investigación para el CADEP. Ni pedí permiso, pero ya estoy comentando la investigación. Y encuentro que hay 1.400.000 personas, jugando un poco con los números y a nivel estadístico, ¿verdad?, en Paraguay, que en este momento están siendo desasistidos. Inclusive ahí ya entré y le pedí a una compañera que me ayude metimos todos los programas que ofrecen algún tipo de transferencia de ingreso económico, y metimos también
Ñoputigó y Ñangarecó, ¿verdad? Aparte de todos los otros. Y en realidad, ¿qué quiero decir con eso? Nosotros necesitamos seguir mejorando y sobre todo abarcando, porque cuando los programas son focalizados hay que abarcar todo el foco. Si uno no consigue abarcar todo el foco y abarca solo una parte, quiere decir que todavía falta fortalecer. Y en ese sentido, nuestro país está muy fortalecido porque tiene toda la institucionalidad que necesita, pero igual necesita seguir fortaleciendo esa institucionalidad hasta abarcar toda la población que en el diseño está definido como población destinataria, ¿verdad? Esa es una necesidad. Entonces, el piso de protección social combina objetivos de prevención de la pobreza y de protección frente a riesgos. Nosotros era que vez pasada hablamos de que hay programas de protección que fundamentalmente sirven para prevenir, otros sirven para mitigar y otros siguen algo así para rehabilitar. Palabras más, palabras menos, no me estoy acordando literalmente, pero en el texto está que hay 3 grandes funciones que los programas de protección desarrollan, y cuando eso nosotros dijimos que los programas que existen en Paraguay están contribuyendo fundamentalmente para mitigar, ¿verdad? Es decir, la persona que ya está en pobreza, pero que todavía puede salir de esa situación. La persona que tiene hijos, la familia que tiene hijos en edad escolar, que en realidad no tiene tanto ingreso, pero hay que asegurar que no salgan de la escuela sus hijos, porque en la medida que no salgan, en el futuro puede tener una historia distinta a sus padres, ¿verdad? Porque ya va a terminar la educación formal, va a tener algún oficio, inclusive puede llegar a la universidad y va a tener un lugar en el mercado laboral, que es lo que se le llama construcción de capital humano. Entonces, en ese sentido, el piso fundamentalmente aborda vulnerabilidades, mira la condición socioeconómica, combina transferencia de ingresos con otros, como por ejemplo la nutrición, la salud, ¿verdad? Y todos los programas que potencian el desarrollo humano. Trata de que los ingresos contribuyan para generar activos. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos no sirvan solamente para comprar alimentos, sino estimule de alguna manera que entre en el mercado laboral, que se conecte con alguna iniciativa productiva. Vienen siendo piso, ya se plantea eso, lo importante que es el piso de protección social. Y minimiza todo lo que nos incentiva, lo complicado que está en el lenguaje técnico. Minimiza todo lo que nos incentiva la participación en el mercado laboral. Bueno, esto ya les comenté los tipos de estados que tuvimos hasta hoy. Los tipos de producción, yo les pasé más rápido porque no es nuestro tema, pero cada tipo de estado que hubo en la historia de nuestra sociedad tuvo un determinado tipo de modelo de producción. Entonces, en el estado liberal, la producción era competitiva, era más individual. En el estado social o estado de bienestar, existió un modelo de producción taylorista, fordista y keynesiano. Taylor era que dijo hay que producir en masa. Si le juntas a mucha gente, por ejemplo, una fábrica de costura, mucha gente se sienta a hacer costura, eso va a generar más producción, se va a poder vender barato, va a circular. El Fordismo plantea el trabajo en serie. Tienen que hacer por pedazos, que uno, si es una fábrica de camisas, que unos hagan el cuello, otros hagan la manga, otros peguen los botones. Entonces Taylor dice que sean muchos Taylorismo, Fordismo, que hagan por pedazos, y a eso se refiere el modelo de producción taylorista, fordista, y el keynesianismo, porque Keynes fue un europeo que dijo, en realidad el Estado tiene que hacerse cargo de los problemas de los trabajadores, su problema de salud, su problema de educación, su problema de vivienda. Para eso tienen que haber políticas de vivienda, políticas de salud, políticas de educación. Si se hace cargo de eso, la economía va a funcionar mejor porque los trabajadores van a estar sanos, van a poder trabajar y va a circular dinero, va a haber dinamismo económico y va a haber desarrollo y va a haber riqueza, más o menos, ¿verdad? Por eso son 3, el taylorismo, el fordismo y el keynesianismo, porque así se llamaron estos que en el segundo tipo de Estado hicieron planteamientos de cómo el Estado tiene que funcionar, ¿verdad?
tanto en el modelo productivo como en atender los problemas sociales, que fueron Taylor, Ford, que fue el que creó los autos Ford, la marca Ford, ¿verdad? Y el keynesianismo. De hecho, los autos Ford deshacían así como él planteó, en serie y por pedazo. Y en el estado actual, que según los autores es un estado neoclásico, neoliberal, se dice que el modelo de producción que predomina es el toyotismo. ¿En qué consiste el toyotismo? Más allá de que se parezca con este paréntesis nomás. El toyotismo en realidad consiste en un trabajador que sea especializado en multifunción. Supuestamente las empresas de punta tienen un contador, pero mejor si es contador y también estudió derecho. Entonces a veces hace de contador y las veces que hace falta hace también de asesor jurídico. Pero además de eso le capacita a los trabajadores de la empresa porque hace falta capacitar y actualizar cada tanto a los trabajadores de empresa. Y lo reemplaza al director en las reuniones que hace falta que le reemplace porque el director está abriéndose al mercado, trabaja muchos rubros y tiene al mismo tiempo varias reuniones. Entonces, el toyotismo es ese que está medio formado, pero es multifunción. Y es multifunción, pero no es que está asegurado para toda la vida en su trabajo. En la medida que él sea competente, tenga más títulos y valetería, él va a tener lugar en el mercado de trabajo, solo que va a estar mezclando funciones todo el tiempo y en todas va a mostrar ser muy experto, muy especializado. Y la uberización, yo les pido después que ustedes, cuando tengan tiempo para ampliar el conocimiento, lean un poco en internet también. Se puede poner qué es la uberización. Y en realidad es todo un nuevo modelo de trabajo que se da con los trabajos Uber, ¿verdad? Más allá de lo que nosotros vemos cuando necesitamos y llamamos y viene un muchacho o alguna chica a alzarnos con su coche y nos lleva y nos cobra más barato que el taxi y toda aquella idea, es un modelo de producción que se está iniciando y que no va a terminar solamente con ese traslado en el Uber, sino que lo que dicen los libros, los autores que estudian procesos de trabajo, es que es un nuevo modelo que ya se instaura, que va a servir para un montón de servicios, no va a ser solo para trasladar tipo taxi. Por eso cada día uno va a tener más servicios en su vivienda, cosa que se está desarrollando mucho también en este contexto de pandemia, ¿verdad? Nosotros ya vimos en la primera clase cuáles fueron las políticas sociales que se dieron en los 80 y 90. ¿Por qué es importante recuperar los programas sociales que podrían entrar dentro de un sistema de protección social cuando se complejice en Paraguay? ¿Por qué es importante? Porque en realidad con eso vemos que ya hubo algo, no se le llamó nomás piso literalmente, pero ya hubo la construcción de un piso y a lo mejor no adoptó el modelo que OIT planteaba de centrarse en mirar cómo está protegido el trabajador, pero hubieron varias iniciativas del Estado en los 80 y 90 que de alguna manera hoy están protegiendo a la gente. Con sus luces y sombras, la reforma educativa introduce muchas cuestiones que, digamos, la protección no es solamente algo material, también se protege cuando la persona se forma y se capacita y puede pensar de forma autogestionada, puede querer participar, tiene una actitud distinta, una capacidad distinta ante la vida, ¿verdad? Entonces, esa fue una medida interesante, sin entrar a poner en la balanza todas los avances y también los desafíos, las críticas o las limitaciones que pudiera tener. Que nuestro país haya hecho la suscripción a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000 también fue muy importante porque eso lo obligó al Estado a desarrollar varias iniciativas, ¿verdad? Las políticas de atención a la niñez y la adolescencia a partir del 2001 fue muy importante en nuestro país, sí lo sigue siendo. La estrategia de reducción de la pobreza en el 2003 incluía programas de transferencia monetaria y que agarró más cuerpo en el 2004. Las políticas tendientes a la universalización en salud con las unidades de salud de familia en 2008. La ley de pensión alimentaria de adultos mayores en el 2009 es demasiado importante, pero es un ejemplo de programa que necesita abarcar a todo su foco. Las políticas activas de empleo, capacitación y empleo temporal desde el Ministerio de Justicia y Trabajo, los programas de capacitación para el empleo en Sinafocal, bueno, son muy importantes. Todos esos entrarían dentro de un programa de protección. Fíjense,
los programas de becas para paraguayos que estudian posgrado en el extranjero, becal, con otro rango y con otro modelo y con otras características, los programas de apoyo al productor de la agricultura familiar, así como los rubros no tradicionales. También hay que apoyar a los rubros no tradicionales, qué sé yo, artesanía, artistas, o sea, hay muchos otros, además de la agricultura familiar campesina, ¿verdad? Los programas de kit de útiles escolares para la totalidad de las escuelas del país, esa es una medida de protección. La transversalización de la perspectiva de género en las políticas sociales y de alguna manera transversalizar género en el presupuesto de gastos de la nación también es muy importante. Un enfoque de derechos humanos en las acciones estatales. Ya dijimos que 3 son los proveedores de bienestar o los que participan en las políticas sociales: el Estado, el mercado y la familia y la comunidad. Hasta acá, para entrar después en los instrumentos, comentarios, preguntas, hasta acá. Dejen dormir. Cualquier cosa que quieran preguntar, comentar. Hemos hablado de pisos de protección social y para eso recurrimos a un recuento histórico, recurrimos a la importancia de los pisos de protección social para contextualizar este momento. Y bueno, hablamos de sus características, sus elementos y cuándo comenzó a tomar cuerpo lo que hoy es visto como protección social en Paraguay, cuándo comenzó en la agenda oficial, viendo un poco los antecedentes en los años 80 y 90 y también en el 2000, ¿verdad? Bueno, continúo nomás. Les pido por favor que cualquier cosa, emite. Bueno, esta es una imagen de Simone Cecchini. Ahí van a tener después el texto en el Classroom. Simone Cecchini, que estudia la protección social en América Latina y sobre todo hizo trabajos muy importantes para la CEPAL, ¿verdad? Entonces Simone Cecchini dice que si nosotros tuviéramos que revisar los instrumentos y las opciones de política de protección social, la protección social tiene funciones específicas y necesariamente tiene que dialogar con otras políticas sociales. Nosotros ya sabemos que así como está planteado en nuestro país, la protección social protege y asegura ingresos, fomenta el trabajo decente, así se configura como un sistema de protección social. Sin embargo, tiene que fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, tanto en medidas de promoción social, en políticas sectoriales de salud y educación, pero también identificando cada vez más la demanda y garantizando el acceso a esos servicios públicos, a la salud, a la educación, ¿verdad? Ese se puede ampliar, puede ser al empleo, al deporte y la recreación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Porque solamente así se fortalece y fomenta los activos, la formación de activos. Los instrumentos y opciones de políticas de protección social, como nosotros podemos ver, en realidad son varios. Recién dijimos que en otros países inclusive son otros tipos y otros modelos, aparte de los que conocemos en Paraguay. Entonces está la protección social no contributiva, que sería la asistencia. Algunos autores le llaman asistencia de segunda generación. Y de primera generación sería la asistencia que ya existía antes de los 90, antes del Consenso de Washington. En nuestro país ya existía asistencia, los hospitales públicos ya le asistía a la gente, ¿verdad? Ya le asistía, y eso fue antes, en el modelo más tradicional. Ese sería de primera generación. Ya le otorgaba algún medicamento, ya le otorgaba hacerse estudios médicos sin pagar, y para eso se le evaluaba y era como una asistencia, ¿verdad? Inclusive en el pasado, cuando se pagaban las consultas médicas, se evaluaba y si la persona no tenía dinero, se le exoneraba de pagar las consultas y esa era como una asistencia. Entonces, todo eso sería no contributivo. En realidad es no contributivo directo, porque indirectamente todos aportamos, porque la salud del presupuesto general de gastos de la nación en realidad recauda de nuestros impuestos, ¿verdad?
Entonces, no contributiva sería la asistencia, la transferencia en efectivo o en especies sujeta o no a corresponsabilidad, como los programas de transferencia condicionada, pensiones sociales u otros. Subsidio al consumo, empleos de emergencia, promoción y acceso a servicios sociales existentes, becas escolares, etc. La protección social contributiva sería la seguridad, regímenes de pensiones contributivas por vejez, discapacidad, invalidez, seguros de salud, seguros de desempleo, licencia, maternidad, paternidad, licencia o permiso por enfermedad, etc. Y también la protección social que forma parte de la regulación del mercado laboral, y ahí tienen que ver con las normativas y supervisión estándar laborales orientados a fomentar y proteger el trabajo decente, la formalización de los contratos, negociación colectiva, seguridad en el trabajo, salarios mínimos, eliminación del trabajo infantil, políticas antidiscriminación, etc. Todo esto es protección social. Por eso es que les digo que el piso es lo más básico y puede abarcar todo lo que ya conocemos y lo que todavía no conocemos. El día que se construya un sistema súper amplio de protección social en Paraguay, vamos a tener protección social para la extrema pobreza, protección social para la pobreza, protección social para la clase media, y por qué no decirlo, también lo que están en esfera alta, solo que son otras las cláusulas y probablemente otras las protecciones que el Estado les tiene que ofrecer, porque finalmente, si la protección hoy en día se basa en riesgos, hay riesgos para todas las clases sociales, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos también entre los instrumentos y opciones de políticas de protección, vamos a tener que, se usan distintos instrumentos y distintas opciones de políticas de acuerdo a variables estructurales, de acuerdo a variables políticas y de acuerdo a variables técnicas. Todo esto según Simone Cecchini, que hizo un estudio para la CEPAL, que ahí ustedes van a tener en el Classroom. Entre las variables estructurales, están todas las variables económicas, demográficas, cómo estamos poblacionalmente, ¿verdad? Y sociales, y también el modelo de desarrollo. Entre las variables políticas está el sistema político, las coaliciones contributivas, los grupos de poder y la visión del Estado. Entre las variables técnicas está el conocimiento y las capacidades técnicas que tenemos todos, ¿verdad? Los agentes del Estado y todo lo que nos contribuyen. Después, como Simone Cecchini estudia, al igual que Juliana Martínez Franzoni, otros que estudian América Latina, plantean que hay tipologías de brechas de bienestar. Es decir, hay brechas, ¿qué quiere decir? Brechas quiere decir distancia. Por ejemplo, brechas entre ricos y pobres es la gran distancia que hay en riqueza. Demasiado mucho tienen los súper ricos y demasiado poco tienen los pobres. Brecha es la distancia que hay, ¿verdad? Entre las brechas más severas está el Estado Plurinacional de Bolivia, en un estudio que hizo en el 2014, Simone Cecchini. El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, y estamos nosotros, dentro del grupo de América Latina, donde hay brechas muy severas. De hecho, que Paraguay tiene brechas muy severas. Por ejemplo, toda la brecha que hay en tenencia de la tierra, según los estudios de desigualdad, hay un sociólogo que se llama José Carlos Rodríguez, que estudia la desigualdad en Paraguay, y él plantea que una de las desigualdades más grandes que hay en Paraguay es la desigualdad que tiene que ver con la tenencia de la tierra. Menos del 3% de los paraguayos es dueño de más del 80% de las tierras. Entonces, esa es una brecha muy grande. Demasiado muchas tierras tienen pocos y demasiado poquito y nada tienen muchos, ¿verdad? Una brecha. Después están las brechas en ingreso. Hay gente que tiene el mismo título, trabaja la misma cantidad de horas y uno gana 5 veces más que el otro, dependiendo de dónde trabaje, dependiendo de las características. Y sin embargo, su formación es la misma, su cantidad de horas de trabajo es la misma. Puede ser que su producto inclusive sea similar, pero trabaja en una institución que paga poco o que paga mucho, entonces ahí hay brechas o desigualdades también en el ingreso económico, ¿verdad? Y así vamos a encontrar que hay muchas brechas. Después las brechas moderadas en América Latina tienen Colombia, Ecuador, México, Perú y República Dominicana. Y las brechas más modestas, según Simone Cecchini, en su estudio de la protección social en América Latina, las brechas más modestas tienen Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile,
Panamá, Uruguay, República Bolívar y la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en América Latina, en realidad, la protección social también está construyéndose, que tiene que ver con sus historias, sus trayectos políticos, económicos y sociales, sus capacidades técnicas, los trayectos que el Estado ha recorrido, pero fundamentalmente lo que vemos es que todo está en construcción. Y dentro de esta construcción, el avance más importante en lo que nosotros estamos estudiando como parte de la protección social se dio de los 90 para acá, donde es más Y2U, donde hay que, el mercado es el que más manda, pero hay que ver cómo desde el Estado garantizar que los sectores más vulnerables, que los sectores que padecen mayores riesgos, que los sectores que registran mayor carencia dentro de la desigualdad que hay en cada país y en el continente, estén protegidos en lo fundamental. Y eso también tiene mucho debate, porque hay gente que cree que lo fundamental es más que esto, ¿verdad? Hay sobre cuáles son los básicos, los pisos, también hay mucho debate. Me gustaría escucharles a ustedes hasta acá preguntas, comentarios, asentir, disentir, lo que ustedes quieran. Ya, Gendumí. Hay instrumentos que yo no mencioné, pero que ustedes saben más que yo. ¿Cuáles son los instrumentos que se usan para identificar la población destinataria de los programas de protección social? Antes se usaba primeramente la identificación geográfica. Antes se usaba algo que se llamó índice de priorización geográfica. También los programas de protección social en los últimos 20 años, inclusive un poquito más, desarrollaron muchos índices. Índice de priorización geográfica eran antes los primeros 66 distritos que recibieron, que tuvieron los programas de transferencia monetaria. Índice de calidad de vida, ICD. Índice, bueno, les puedo comenzar a citar. Lo que quiero decir es hay mucha tecnificación. Índices, algoritmos. ¿Vieron ese algoritmo que se aplica para cuando se cargan la computadora los datos del censo de las familias para ver cuál es su categoría de pobreza y si van a ingresar o no en los programas de transferencia? Bueno, ahí hay instrumentos muy tecnificados para la selección de la población destinataria. Hay instrumentos muy tecnificados, técnicamente muy argumentados para el diseño de los programas. Hay instrumentos muy tecnificados para la implementación de los programas. Y también para el seguimiento y monitoreo a los programas que son a la luz del diseño y de la implementación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo eso que ustedes tienen que hacer, la información que tienen que escribir y que tienen que entregar, todo eso forman parte de los instrumentos, porque hay instrumentos macro, instrumentos más concretos, instrumentos micro en los programas de protección social. Yo lo que hice fue una caracterización general para América Latina y para Paraguay, porque esos instrumentos más chicos ustedes conocen, y ahora yo quiero que ustedes me ayuden en esta parte y me cuenten cuáles son esos instrumentos más chicos que sirven, cuáles son los que a lo mejor tendrían que tener ajustes, cuáles son los instrumentos que a veces se registra y ya no hay tiempo después de revisar. Y bueno, uno dice voy a plantear tal cosa y después no hay tiempo porque el trabajo supera todo, hay más trabajo que posibilidad de sugerir. Vemos un lleve con APM. Ahí lleven TPM a ver, años en 2000. Los instrumentos más específicos y más concretos que ustedes usan en el trabajo, ¿qué opinión tienen? ¿Qué reflexión tienen sobre eso? ¿Qué utilidad se le da? ¿Qué utilidad más se le podría dar? ¿Ya en 2000?
Anichene. ¿Cuáles son las técnicas que más se utilizan como instrumentos en los programas de protección? Para mí, una de las técnicas que ustedes cuentan es la visita. Se van al domicilio o participan en reuniones, pero esa es una de las técnicas. El diálogo, donde registran datos que hay que registrar, cuestiones que hay que dar seguimiento, que hay que insistir. Meumina. ¿Y qué opinión tienen sobre eso? ¿Qué les parece que habría que potenciar y usar más? ¿Qué les parece que a lo mejor se podría modificar? Porque esos son instrumentos de protección social. Ahora ya me callo, les escucho. Ahí mete tema, doña Peteña. Ella animaca, ya en dormir. Pendeja igual para el tema, Malicia. Instrumentos del trabajo de campo. Ese sería ahora nuestro tema. Instrumentos del trabajo de campo. Y la reflexión que ustedes tienen sobre eso. Che, Dios, no puedo creer. Estamos 15 personas. La clase pasada, ¿se acuerdan que comentaban? A pesar de que eran 3 por ahí, le salvó a toditos, 4 por ahí, o 5. Ya en domina con. ¿Cuáles son los instrumentos que tienen más validez y más importancia para ustedes? Puede ser el registro de lo que pasa en campo, puede ser la orientación que le dan a la gente, puede ser. ¿Y cuáles son los que son más yetuú? Ustedes mencionaron, por ejemplo, que cuando hay casos de violencia. Sí, sí. El principal ejercicio que tenemos en campo para utilizar es la ficha censal. Ahí está, bien. Que se le aplica en caso de que migración, en el que haya migrado de un lugar a otro, sí. Se aplica para ver si el mismo índice de calidad de vida que tenía del distrito que estaba, vuelva a tener o tiene menor índice de calidad de vida en el lugar donde hacemos el censo. Ajá. Ese es el principal instrumento que tenemos. Sí. La aplicación de ficha censal. Y después ya están los medios, vamos a decir, auxiliares que nos permiten otra vez saber cómo está nuestra familia, las actualizaciones que hacemos en caso de que hay que ingresar menores, en caso de que hay que dar de baja por fallecimiento, por tercera edad, porque ya migró uno de los familiares, también es otro de los instrumentos que utilizamos. Ajá. Y están las planillas donde visitamos también a la familia, donde ponemos el objetivo de nuestra visita, y que ahora desde este año se está implementando las visitas en enviarle la cantidad de participantes y los mismos participantes a los guías familiares para que se pueda ver qué lograron durante los 12 meses. Para que no se les cambie la zona de trabajo para ver el logro de los 12 meses. No sé los otros compañeros cómo están. Y todo bien con ese instrumento, o sea, que les ayuda, les facilita. Hay cosas que vos agregarías, hay cosas que agregarías. En la ficha censal yo creo que se debe, ya hablamos también de una de las capacitaciones que se tiene que hacer una revisión, porque hay algunas veces que tenemos lugares donde ya tenemos viviendas de Senavitat, pero de muy extrema pobreza. Ajá. Al llegar a la casa, vos ves que la casa no tiene las comodidades necesarias para poder vivir la gente. Y vemos que
no pueden ni cercar, está prácticamente vacía, tienen la vivienda, Sí. pero no están pudiendo rellenar, te voy a decir, porque cumple su necesidad básica de alimentarse, pero de tener comodidades, no. Entonces hay que hacer una revisión porque sube el índice de calidad de vida de ellos cuando tienen piso, cuando tienen techo de teja, cuando tienen ya la vivienda. Entonces eso es una pequeña revisión también. Y también en cuanto a la parte en el campo siempre tienen un poco de terreno y eso también les va a subir su índice de calidad de vida. Porque si tienen una hectárea implica que tienen que tener rubros también de venta, ¿verdad? Y hay gente que tiene rubros para consumo, pero no tienen ellos para sobrevivir. Por ejemplo, hay muchas huertas. Tienen para consumo, pero no para la renta. No, claro, porque cuando ellos están cultivando no es un cultivo intensivo. Vamos a decir, les sobra tanto mandioca para vender. Venden, pero para su sobrevivencia. La gente, hay que tener revisión de las fichas censales. Pero hasta el momento es el instrumento que refleja el índice de calidad de vida de la familia. Ya. El instrumento, la ficha censal. Sí. ¿Y para el seguimiento? Y para el seguimiento tenemos las planillas de visita que hacemos a la familia y sí. Estamos también tenemos las corresponsabilidades donde se ve si ellos cumplieron con su vacunación, si asistieron al centro de salud, si fueron a hacer su papá Nicolau que nosotros le pedimos todos los años. Sí. Entonces también tenemos esa planilla donde se refleja, ¿verdad? Sí, y también tenemos la corresponsabilidad de educación, donde sí. Vemos si los niños se inscribieron, se matricularon, si tuvieron deserción y si tuvieron promoción. Y eso prácticamente ahora ya es casi automático porque pues por la cédula de identidad del niño que se va inscribiendo. Eso fue un avance también que tuvimos en el programa, ¿verdad? Que ya el Ministerio de Educación ya nos pasa cuando están matriculados y solamente los niños que nos estamos ubicando o que tienen problemas, nosotros ya nos preguntan, por ejemplo, un niño discapacitado que tiene 14 años, que está sí. En el segundo grado, nos pregunta por qué, ¿verdad? Nosotros explicamos sí. Que es discapacitado y que está yendo a una escuela inclusiva. Pero es también una corresponsabilidad que también estamos haciendo dentro del programa, que es la matriculación, la permanencia y la promoción. Con esto podemos saber el grado de extensión que tenemos de nuestros niños. Y insistimos, ¿verdad?, que continúe. Excelente, Carmen. Otro compañero. Sí, a ver, ¿qué opinión o qué reflexión tienen sobre los instrumentos que usan para el trabajo de campo? ¿Le harían algún pequeño ajuste o modificación o está súper bien así como está? ¿O les parece que falta otro instrumento para otros temas que a lo mejor no... Otros temas nuevos que no tienen que ver con esto que ya se usa, ¿verdad? Y que aparecen y que ustedes se ven únicamente en medio de eso para trabajar o para encarar. Ahí la compañera Carmen mencionó una parte ahí, viste que en la ficha censal pues el índice de calidad de vida te pone un porcentaje X, ¿verdad? Sí. Que no tendría que pasar ese para que pueda acceder al programa. Y justamente sí. Ella mencionó pues, por el tema de que Senavita, por ejemplo, le da a la gente, entre paréntesis, vulnerables, sí. Que no puedan asistir a la vivienda, ellos le dan la vivienda gratuita, ¿verdad? Sí. Y ahí, por ejemplo, algunas veces sufrimos pequeños, grandes inconvenientes en el tema de que son viviendas donadas por el Estado, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver de que puedan tener
por lo menos un seguimiento. Hay familias que reciben y después abandonan inclusive sus hogares, ¿verdad? Porque no tienen cómo vivir, no tienen seguimiento, no tienen esa ayuda social, esa protección social. Entonces, a través de este programa, supongamos esa familia que reciben esa vivienda, se le hace un seguimiento, se le ayuda y se le hace asistencia de cómo usufructuar los servicios públicos. Pero si se pone interferencia de que si tiene casa de material, si tiene piso, ya no puede más acceder, como dijo la compañera Carmen, al programa. Sí. Esas cosas, por ejemplo, lo que debería de cambiarse, nosotros decimos siempre, porque nosotros que llegamos casa por casa, vemos, sabemos, y por ejemplo nosotros en nuestra comunidad le conocemos a la familia. No puede, nosotros también siempre estábamos la vez pasada reclamando por el tema que una persona puede venir de la central a hacer censo, ahora ve que tiene casa sanitaria, tiene piso, ellos van a poner, y ahí ya alza su índice de calidad de vida y automáticamente ya no puede acceder, pero no saben la realidad de cómo vive la familia, de cómo no tiene ese para, el programa en sí no va a dar para que puedan tener todo el tiempo para su alimento, ¿verdad? Pero es una ayuda que se da, porque se da capacitaciones, se da asistencia, se hace visita y se puede lograr muchísimas cosas a través de este programa, de esta forma, trabajando con la gente. Esa capacitación, ese seguimiento es algo que fortalece al programa en sí y ayuda muchísimo. Especialmente para esas 3 corresponsabilidades que da luego el programa en sí para que puedan acceder, que es la educación, la seguridad alimentaria y salud. Porque a través de a mí, por ejemplo, me consta de que la parte de salud y educación mejoró bastante por el tema de que los profesores, por ejemplo, nos comunican a nosotros de que tal niño no percibe tecoponar porque no está viniendo a la escuela. Entonces nosotros ya preguntamos el por qué, porque algunas veces también se nos escapa porque a veces se hace visita en intercalado, una familia este mes, otra familia otro mes. Una de nosotros nos avisan, nosotros recurrimos, preguntamos el motivo, la razón por la cual no asisten a la escuela. La parte de salud, por ejemplo, espectacular porque se puede prevenir, se puede detectar muchas enfermedades, especialmente a las mujeres. Y ayudó bastante. Costó mucho porque hay personas, hay familia que dice, ¿para qué el Estado quiere saber? Ellos creen que es para el Estado. Esas cosas, por ejemplo, se llegó a cambiar la mentalidad de la persona, porque el Estado por oye, juje y ellos, ¿verdad? Creen. Una vez que se empieza a explicar, empieza a hacerse capacitaciones con profesionales de la salud, ellos te agradecen y te dicen, después ellos mismos te llaman, la familia mismo te llaman y te dicen, entonces y ahí ya hace ya su seguimiento la gente de la salud. Qué genial. Qué genial. ¿Y los servicios públicos de salud? ¿Hay desde ahí también sugerencias o reflexiones que ustedes tengan respecto a cómo ayudan o qué falta para el cumplimiento de la corresponsabilidad? Hay una ayuda, hay un trabajo coordinado que hacemos con ellos. Ellos nos comunican cuando, si nosotros sabemos, sí. Para que también, porque como sabemos trabajar con gente vulnerable y también algunas veces esa creencia ambigua que tienen algunas veces no querer saber, malinterpretan cualquier enfermedad que les sale, ellos parece que quieren ocultar todas esas cosas, para ellos algunas veces es una vergüenza y nos comunican y nosotros hablamos con la familia que tienen esos problemas y intentamos coordinar con la gente de salud. Porque ellos son lo que hacen, la UFS es lo que hacen las visitas y eso. Ajá, sí. Y las comunidades donde ustedes trabajan, ¿tienen todas algún servicio de salud entonces? ¿Tienen? UFS. Sí, tenemos acá. Ok, perfecto. En un principio, no teníamos, lo que nosotros promovíamos era el acceso a la salud. Ese era, en un principio era el acceso a la salud. Luego de varios años ya de trabajar, el Ministerio de Salud mismo se reestructuró. Tenemos las regiones sanitarias, tenemos centros de salud
Y tenemos también la unidad de salud familiar. Y la unidad de salud familiar quiere traer sus agentes comunitarios. Y los agentes comunitarios son los que se encargan de hacer la capacitación a las familias. Entonces el trabajo de salud es más fácil cuando ellos mismos se encargan de hacerla, nos contactamos, coordinamos y ellos llevan la capacitación y están haciendo sobre siempre temas muy importantes de planificación familiar, presión, hipertensión, diabetes. Nos ponemos a acuerdo un tema, ¿verdad?, de salud. Entonces las familias van y se capacitan y a la vez ya también ellos les dicen qué día van a hacen asistencia médica y van a la casa. Nosotros nos facilita muchísimo el trabajo porque tenemos discapacitados a los que hay que visitar y que están en cama y que no pueden llegar al médico, al centro de salud. Pero la unidad de salud familiar tiene sus médicos que visitan a la familia. Entonces, hay muchos cambios. De nosotros promover el acceso a la salud, ahora lo que hacemos es coordinar. Coordinamos para que el agente de salud ya esté en la comunidad, está en la comunidad. Es un avance que tuvimos ya, que tenemos, ¿verdad? Sí. Como programa también. Y que yo creo que gracias a nuestro trabajo se consiguió también que ellos se inserten más en la comunidad y puedan llegar a lugares donde el centro de salud no llega, ¿verdad? Entonces la unidad familiar sí llega. Qué espectacular. Entonces, digamos que de todos los que están acá presentes, un problema que no existe es la disponibilidad del servicio público. Está disponible el servicio público para poder cumplir, por lo menos en salud, la corresponsabilidad, que es uno de los más claves, ¿verdad? Les quiero plantear dos consignas de trabajo. Una consigna de trabajo es, yo voy a poner material, pero ustedes pueden elegir, pueden poner en internet y es resumir en 2 párrafos la idea de protección, la idea de piso de protección social. Igual yo les voy a mandar, pero les quiero nomás explicar en 2 párrafos. Y la segunda consigna es describir los instrumentos utilizados en el trabajo de campo, los instrumentos de protección social utilizados. Así mismo como recién me contaron, usamos la ficha censal, la planilla de visita y la planilla de corresponsabilidad. Bueno, contar en qué consiste, pero después escribir la reflexión sobre ese instrumento. La reflexión quiere decir valorar lo que sirve, lo que ayuda, lo que permite registrar, pero también si hay, por ejemplo, algo que ocurre y que nos está registrando y que ustedes creen que hay que incluir eso, la observación que quieran, porque desde la experiencia probablemente siempre hay alguna observación que uno le quiera hacer a su propio instrumento, ¿verdad? Desde la idea de que el instrumento sea más simple o más corto, o si no al revés, que tenga más indicadores, porque hay indicadores que no están, no sé, la que sea. ¿Alguna reflexión de ustedes sobre su instrumento de trabajo de campo para la protección social? Porque nosotros hablamos de instrumentos grandes, pero vale mucho la reflexión que este curso nos permite hacer sobre los instrumentos más concretos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora les voy a poner en el escrito, pero necesito que entiendan esas 2 consignas nomás. Vamos a dar una semana y bueno, y como está terminando nuestro curso, en realidad ahora miro y nos falta solo 10 minutos. Me gustaría escucharle un poco a los eso que nunca jamás le escuché. Cualquier cosa, puede ser crítica, sugerencia, opinión sobre lo que fueron estas 3 clases, de por y problema, lo que ustedes quieran, y después alguna cosa artística, no puede ser la banda iniciales de por y la artista ahí. Poesía, acaso ñemombeú, canto a capela, algo para poder cerrar un poco. Te gustó 1000 años de curso, si quieran ñambo trijape. Amalicia, me pende gusta y voy. Te papende gusta y mí. Si le ponía puntaje a eso, todito iban a buscar alguna cosa para hacer.
por lo menos su opinión evaluativa de lo que fue este curso. Ñajen Dumí, Roberto Medina, Nilsa Prieto, Nilda Elizabeth Benítez, María Cristina Falcón, bueno, Liz Margarita ya habló, ¿verdad? Lidia, igual Lidia, está abierto para vos el micrófono. José Luis Ocaris Peroni, Isaac Portillo, Gustavo Aguilera. Gestión territorial es lo que nos están apoyando del curso. Fátima Sanabria, Carmen, bueno, Carmen también ya habló. Ana Rodríguez. Ñajen Dumí, ¿qué opinión les merece el curso, el módulo? ¿Qué sugerencias, críticas tienen? Seguro que es perfecto, profesora, por eso nadie habla. Ay, ay. Profesora, sinceramente aprendí muchísimas cosas en este curso. Gracias al ministerio, gracias a los profesionales, buenísimos profesionales. Lastimosamente no pudimos hacer asistencia, pero espectacular es porque va con el trabajo. Leyendo los materiales te da ilusión de que si hacíamos esto, si así se hace, iba a cambiar todo, ¿verdad? Iba a ser todo perfecto. Aunque algunas veces la realidad no es así, pero que no hay que perder la fe, que se puede cambiar muchas cosas para el bien común y en especialmente para la gente más vulnerable, porque son la gente que más necesita de lo que es la protección social. Y nada más, agradecerle, como dije, al ministerio y a los profesionales que nos ayudaron a valorar más nuestro trabajo y también hacer conocer lo que nosotros estamos haciendo dentro del programa, porque el programa en sí es un programa que le está ayudando bastante a la gente a despertar a la gente. Ñamumbá y la gente ven especialmente con las capacitaciones que se hacen. Eso es categórico. Hay algunas personas, por eso no les gusta tanto de que la gente se despierte. Sabemos nuestra realidad como es, le quieren que la gente esté en un estado, ¿verdad? Para que no cambien esa mentalidad, pero creo que el programa en sí ayuda en muchos aspectos, especialmente la parte de educación, salud y seguridad alimentaria. Como al principio estábamos mencionando el tema de la huerta, aparece ahora algo medio viral. Todo el mundo con su huertita, todo el mundo con su huertita. Yo ya me huelo toda perejil, porque perejil te traigo y eso es buenísimo. Eso es espectacular. Es buenísimo porque con eso se nota, porque uno de los trabajos que yo también reflejé esa parte de que si producimos y busca el gobierno, el Estado busca la forma de las personas que producen en pequeñas cantidades de buscar un mercado para colocar su producto, porque no todos podemos producir en uno para consumir todo lo que necesitamos. No producimos un producto X y el otro un producto X, entonces tratar de hacer un intercambio de los productos, porque como dije, no podés vos producir todo lo que vos necesitas para tu consumo. Cierto. Esas cosas, por ejemplo, uno se ilusiona al ver el material, al ver el trabajo que se realiza, y a través de los cursos lo que estamos aprendiendo es espectacular. Porque se va directamente a los trabajos que se realizan en el campo, y de ahí también nosotros de cómo podemos estar llegando más a nuestra gente. Muchísimas gracias. Gracias, Liz. Muchas gracias por tu opinión. Así mismo es. Qué genial. Demasiado es importante ver gente entusiasmada y convencida con que este trabajo vale la pena y de verdad puede ayudar a construir en nuestro país, que hace tanta falta, seguir con la protección social, ampliar, profundizar y mejorar también, ¿verdad? Todo lo que se requiera. Así que, ¿alguien más quiere decir algo? Por favor. Yo voy a despedirme, nomás de agradecerle por las clases. Muy interesante, muy apasionante el tema de la protección social, y también no tenemos que olvidar el enfoque de derechos que estamos dándole al trabajo, y que gracias a eso también estamos llegando a las comunidades con la protección a las niñas que con el embarazo precoz,
que las madres puedan dialogar con sus niñas para dejar un poco la estadística de muchos embarazos precoces, ¿verdad? Porque duele, como dije ya una vez, ver niñas de 11 años con una criatura en brazos. Está en la escuela y está teniendo a las criaturas. También trabajamos con un enfoque de derecho y tratamos de coordinar con las coordinadoras, pero más enseñándole a las madres cuáles son los derechos, es su derecho de los niños y también las obligaciones que tienen los padres, porque no solamente es derecho, también están las obligaciones que ellos que tienen como padres. Entonces, de mi parte, le agradezco al Ministerio, a la gente de Protección Social y a ustedes por su tiempo, ¿verdad? Que dedicarnos para aprender un poco más. Muchas gracias Carmen. Bueno, yo también les quiero agradecer, a pesar de que en este grupo les salvaron ahí las compañeras que tuvieron una participación activa. Les pido que con los demás profesores en los siguientes módulos traten de involucrarse para aprovechar. Inclusive, por ejemplo, si a veces también los profesores puede ser que nos equivoquemos, puede ser que trabajemos temas que a ustedes ya conocen, y también nos pueden decir, siéntanse libres y digan no, ¿verdad? Cuando a lo mejor podemos ir mejorando en la medida que ustedes también nos digan las cosas. Les quiero agradecer muchísimo. De hecho, estoy muy agradecida con la Facultad de Ciencias Agrarias, Ecología Humana, con el profesor Federico, ¿verdad? Esta deferencia que tuvo en llamarme, me siento muy honrada y muy feliz. Hasta porque es una facultad con la que nunca trabajé, entonces fue la primera vez que, y más todavía porque me llamen para un tema que me apasiona, que es mi objeto de trabajo, y con ustedes que están haciendo un trabajo que yo estoy convencida que hace falta, que nuestro país necesita, y que tiene que ser medio una causa nacional. Todos tenemos que apostar a que mejore el trabajo de ustedes, porque es absolutamente imprescindible para contrarrestar las desigualdades y también la pobreza en nuestro país. Entonces, estoy demasiado contenta. Estos son de los trabajos que da gusto, así. Hay trabajos que hasta no parecen trabajo, porque el trabajo siempre para la gente es mucho beneficio. Les pido disculpas cualquier error que haya existido. Sé que existieron varios, entonces en alguna vez que nos volvamos a encontrar, estoy segura que va a haber superación de esos errores, y les pido disculpas por cualquier cosa que pueda haber sido necesario. Hoy les voy a poner muchos materiales, pero solo para que ustedes lean cuando tengan tiempo. La tarea de ahora es muy sencillita, tiene solo 2 consignas. Y la primera ustedes van a buscar en internet y ustedes elaboran 2 párrafos como ustedes consideren. No hace falta que sean justamente los autores que yo pongo. En qué consiste el piso de protección social y sus elementos, ¿verdad? El segundo, les voy a pedir que ustedes describan los instrumentos que usan en el trabajo de campo, pero que después de describir también ustedes emitan alguna reflexión escrita sobre eso. Y en la reflexión entra en lo que está bien, valorar lo que está bien, y si hay algo que falta también escribir como sugerencia, como propuesta o como reflexión, una reflexión propositiva, ¿verdad? También puede ser sobre los instrumentos de protección social en el trabajo de campo. Y en el trabajo de campo quiere decir no solamente para los que están en campo, también puede ser los que están en gabinete, porque ese también es un trabajo de campo. Por ejemplo, que me parece que hoy no está Betina, pero que en las otras clases ella decía que hace trabajo de oficina, que está en talentos humanos, pero bueno, su trabajo de campo es en oficina, es con talentos humanos. Entonces también lo que quiere decir es donde te toca trabajar, porque a veces el campo es una oficina y a veces el campo es el territorio. Y bueno, todas las territorialidades sirven, todas hay que saber entender, todas hay que caracterizar y todas hay que valorar, porque el trabajo de campo necesita del trabajo de oficina y viceversa. El trabajo de oficina, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, no tiene sentido sin el trabajo de campo. Entonces, el motor más fuerte y la razón de ser está en el campo, ¿verdad? Pero todo el resto que trabaja en la oficina es en torno a eso. Entonces, les pido, también pueden usar instrumentos que son de oficina, los que están en oficina, quiero decir, o en otros niveles así más de trabajo técnico en oficina, igual pueden usar eso, y también hacer una reflexión sobre los instrumentos que usan para la protección social desde ese lugar. Y bueno, un gusto enorme, les mando un abrazo muy fraterno. Para lo que sea, siempre voy a estar disponible, y les pido que sigan poniendo todos ustedes para este curso maravilloso
que se organiza junto con la FAO por Ecología Humana y el Ministerio de Desarrollo Social, una articulación súper importante que hicieron ahí para armar este curso que es muy necesario. Así que un abrazo muy fraterno y seguimos en comunicación para lo que sea en el futuro. Muchas gracias, profe. Quiero agradecerte también por todo y a todos los que estuvieron participando en este curso. Y recordarles que desde el lunes iniciamos con el 5º curso y ya estamos entrando en la recta final de nuestros cursos. Y agradecer el compromiso de los participantes porque es muy pesado, ¿verdad? Pero están cumpliendo y estamos avanzando. Y ya nos quedan 2 cursos más para cerrar esta serie de cursos. Y Qué también va a estar disponible. ¿Sí? Martes no es. Y el martes vamos a tener la clase introductoria como siempre, los martes a las 16, a las 18 horas. Exactamente. No, y desde el lunes ya van a estar todos disponibles los materiales en el Classroom para el nuevo curso. Entonces ya van a tener todo. Entonces nos vemos el otro martes y muchísimas gracias a vos, profe, por tu compromiso y por tu aporte, toda tu experiencia y tu conocimiento. Entonces, gracias, muchas profesor. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Un abrazo.